Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Serna Martínez, eh, de la preparatoria número 5. El área es bachillerato. El día de hoy vamos a ver un tema enfocado a la asignatura de propedéutico en salud, titulada Campos de acción del profesional de la salud. Tenemos sobre el temario como tal, utilizamos el profesional en la protección y promoción de la salud. En los subtemas sería salud y enfermedad y prevención. En ese sentido abarcaremos de igual manera los niveles de atención, la definición y clasificación de los niveles de atención en México, correspondientes al 1.1.3, el 1.1.3.1 del temario de la asignatura. Es importante definir qué son los niveles de prevención. Los niveles de prevención en salud se definen, según la OMS en 1998, como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, es decir, no solamente a prevenir que aparezca la enfermedad, sino a reducir los factores de riesgo. También a detener el avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida dicha enfermedad. Resumido en otras palabras, es todo aquello o todas aquellas estrategias o acciones que se dan antes de que se produzca la enfermedad o inclusive antes de que la enfermedad como tal acabe con el paciente en un fallecimiento o en alguna rehabilitación o en alguna situación en la que el paciente pierda gran parte de su salud. En ese sentido, vamos a enfocarnos ahora el concepto de prevención primaria. La prevención primaria la vamos a definir como medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes. Es decir, vamos a hacer aquellas medidas que las vamos a llevar de manera objetiva a evitar la aparición de factores causales directamente, es decir, aquellos factores que causan directamente la enfermedad. Ejemplo, el fumar causa cáncer. Ese es un factor causal. Y los factores predisponentes son aquellos con los que nacemos y con los que vivimos. Un ejemplo, la genética. Otro ejemplo, de igual manera, el lugar donde vivimos, la contaminación, igual nos prevé hacia algún tipo de factor predisponente a desarrollar alguna enfermedad. Cabe aclarar que los niveles de atención en ese sentido, pues enfocan todas sus estrategias hacia la prevención primaria, la gran mayoría. Estas estrategias de prevención están dirigidas a prohibir o disminuir la exposición de la persona, del individuo, del paciente, del que todavía no es paciente, al factor que le va a causar o que es predisponente a esa enfermedad. Cabe aclarar que la genética no la podemos prohibir, pero sí podemos disminuir que aparezcan determinadas enfermedades, cuidando nuestra alimentación y nuestra salud. A eso se refiere más que nada la prevención primaria. El objetivo de estas acciones es prevenir enfermedades como un ejemplo, el VIH transmitido por regularmente tener relaciones sin protección. Una campaña de prevención primaria sería el uso de preservativos. La prohibición de bebidas alcohólicas para prevenir sin fines de accidentes, así como en ese sentido, enfermedades relacionadas con la misma, como llámese cirrosis o hígado graso, es necesaria esa prohibición para disminuir la prevalencia de esas enfermedades. En ese sentido, terminando con la prevención primaria, vamos a enfocar a la prevención secundaria. Entonces, la prevención primaria es antes de que ocurran las cosas, voy a modificar esos factores. Sin embargo, la prevención secundaria está pues dirigida
al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente. Es decir, cuando todavía no tenemos manifestaciones clínicas, todavía no sabemos si tenemos o no la enfermedad, un diagnóstico precoz nos ayuda a atenderla de forma oportuna. Un ejemplo, en el término en ese sentido, el COVID, cuando teníamos contacto con una persona con COVID y todavía no presentábamos síntomas, si nos hacíamos una prueba rápida, podríamos detectar si tenemos o no la enfermedad. Simplemente, ¿por qué? Por tener el factor predisponente del contacto. Entonces, al hacernos ese tipo de pruebas sin presentar síntomas, ya podríamos, en ese sentido, identificar la enfermedad y como tal, al momento de identificarla, podríamos tratarla de manera precoz y aislarlos de los demás personas que están a nuestro alrededor y evitar contagios. De eso deriva o de eso va la prevención secundaria. Otra manera igual de la prevención secundaria es cuando tenemos muchos factores. En este sentido, llamémoslo enfermedades, como por ejemplo la diabetes, en la cual ya sabemos que una diabetes que no está bien controlada nos va a llevar a cierto tipo de amputaciones o a cierto tipo de complicaciones. Entonces, la prevención secundaria, ya si tiene la enfermedad, vamos a evitar las complicaciones. ¿De qué manera? Alimentándonos adecuadamente, haciendo ejercicio y siguiendo el tratamiento médico adecuado. De eso se trata más que nada la prevención secundaria. Entonces, es la captación oportuna con el tratamiento adecuado, más que nada. Entonces, el hecho de buscar, por ejemplo, las personas con cáncer de mama, nos ayuda a hacer un diagnóstico anticipado para evitar posibles amputaciones y muertes, como lo hace muy comúnmente la Secretaría de Salud. Tenemos que la prevención secundaria es un poco más cara que la prevención primaria. ¿Por qué? Porque la prevención primaria, obviamente una plática puedo inducir o llegar a muchas personas, pero en la prevención secundaria es un poco más específica y a lo mejor la plática para prevenir la pérdida de piezas corporales, como en este caso, amputaciones en la diabetes, solamente va dirigida a una parte de la población pequeña. Sin embargo, una práctica de preservativos o el uso de preservativos a cualquier población puede ir dirigida. Entonces, la especificidad en las prevenciones la hace más cara o más barata. En este sentido, cuando ya prevenimos la enfermedad, cuando ya la tenemos y prevenimos sus complicaciones, hablando de prevención secundaria, pero aún así el paciente logra, en este sentido, tener complicaciones o llegar a las últimas complicaciones sin llegar a la muerte, hablamos de prevención terciaria. Es decir, el paciente no se cuidó para que no presentara diabetes, no hizo prevención primaria. Ya tuvo diabetes y no se cuidó para las complicaciones secundarias, ya hicimos prevención secundaria no adecuada. Sin embargo, tuvo pérdida de un pie. Entonces, la prevención terciaria se enfoca a que esa recuperación de ese paciente que ya tiene el pie amputado pueda reintegrarse a la sociedad y vivir su vida de buena manera y que ya no siga la enfermedad con el otro pie, con siguientes amputaciones. Entonces, cuando ya tuvo todas las complicaciones o la mayor parte de las complicaciones de la enfermedad, hacemos prevención terciaria. ¿Para qué? Para que vuelva a insertarse en la sociedad y de igual manera pues tenga esa eh, pues salud, entre comillas, que le permite su condición. Es fundamental entonces el control en este tipo de prevención terciaria y obviamente es más cara. ¿Por qué? Porque esta ya es individual. Prevención primaria, grupal. Prevención secundaria, más específica, pero también se puede hacer grupal. Prevención terciaria ya es de manera individual, con cada paciente. La realización de fisioterapia es una parte de prevención terciaria, es decir, el paciente ya pasó por todo el proceso de curación y ahora hay que reinsertarlo a la sociedad haciendo fisioterapia para que recupere el movimiento.
Muy bien, esto ha sido todo hasta el momento. Tenemos algunas referencias utilizadas, las más importantes, en formato APA que pues dan ese énfasis a la diapositiva. Y esto es todo. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.